Agradeciendo a Víctor por haber diseñado la cabecera de mi canal, por su inestimable ayuda, y aquí debajo os dejo por los canales que tiene en YouTube. Bueno, hola a todos, esta vez vengo con una crítica actualizada de Calígula, una de mis películas favoritas de la historia del cine, dirigida en el año 1979, aunque bueno, la producción comenzó anteriormente, si no recuerdo mal fue en el 76, por el magnífico director de cine erótico Tinto Brass, al cual pues a Tinto Brass le debemos varias películas magníficas, ¿no? de corte erótico. Por ejemplo, La llave secreta, la maravillosa Salon Kitty, que fue la que yo creo que dio comienzo a este género de exploitation de nazi, ¿no? De mezclar nazis con erotismo. O por ejemplo, una película que fue muy polémica y muy conocida en su momento y que me parece también que está muy bien, que es Los burdeles de Paprika. Esta película, Calígula, como bien sabéis, pues tuvo muchísima polémica. Fue protagonizada por el gran Malcolm McDowell, el cual pues siempre será Alex, el protagonista de La naranja mecánica, y aunque luego ha hecho películas muy destacables, como por ejemplo pues El trono azul, o el remake de Cat People, del beso de la pantera, se llamó aquí en España, de La mujer pantera, la película de los años 40 maravillosa, pues el remake también está protagonizado por él, y era muy bueno. Pero yo creo que la película que más pues todo el mundo destaca, por supuesto, la imagen que tenemos de él es siempre Alex en La naranja mecánica. Pero aparte de Malcolm McDowell, teníamos una maravillosa Teresa Ann Savoy, como la hermana de Calígula, Drusilla, que también fue, la recordaréis también en Salon Kitty, yo he trabajado en Salon Kitty con el propio Tinto Brass. Teníamos a colosos como Peter O'Toole, Lawrence de Arabia, en el papel del emperador Tiberio. Incluso John Gielgud, un actor británico extraordinario, especialista en teatro y en hacer obras de Shakespeare, ¿no? Interpretar obras de Shakespeare, pues aquí también le teníamos, ¿no? El papel de Nerva. Recordar, para los que no lo sepáis, aparte de lo que hizo respecto de Shakespeare, que fue extraordinario, le veíamos en películas como por ejemplo la maravillosa Asesinato por decreto, o El Oriente Express, ¿no? Asesinato del Oriente Express, la versión magnífica de los años 70, ¿no? Y qué decir, ¿no? Pues el papel de Malcolm McDowell es prodigioso, ¿no? Como Calígula, creo que refleja muy bien lo que fue el emperador Calígula, y la película es brillante. Lo que pasa es que, como bien conoceréis, la película ha tenido pues varios montajes, y de hecho ha habido siempre mucha polémica con la misma, ¿no? El primer montaje fue, pues la hizo la película Tinto Brass, la dirigió, pero le echaron, ¿no? El productor, Bob Guccione, que es el fundador de la revista erótica Penthouse, pues tenía pues las riendas, nunca mejor dicho, del proyecto, y le echó, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que el metraje que había grabado pues Tinto Brass evidentemente era erótico, mucho desnudo, escenas de sexo, pero se centraba en la figura del emperador Calígula, ¿no? De cómo fue pues su ascenso al poder, la locura y luego pues la traición que llevó a que se lo cargaran, ¿no? Porque era un loco, era un pirado, ¿no? ¿Qué ocurre con todo esto? Que Bob Guccione, el productor de la película, el fundador de Penthouse, solo quería meter sexo y desnudos y, como digo yo, ginecología, ¿no? Y pornografía. Entonces, pues hubo un primer montaje a finales de los años 70 que duraba unas 2 horas y 10, en el cual, pues evidentemente había mucho sexo, mucho desnudo, pero ya está, se centraba en la figura de Calígula, aunque creo que aún así no se aprovechaba todo el metraje que se había rodado. Recordad que el montaje no lo llegó a hacer ya Tinto Brass, a Tinto Brass se lo cargaron, ¿no? El montaje ya lo editaron directamente, ¿no? Pero luego, en el 84, si no recuerdo mal, que es la versión que todos conocemos, aunque luego en DVD sacaron en DVD y en Blu-ray las versiones con los dos montajes, pero el montaje más conocido es el que tiene escenas pornográficas, el que montó Bob Guccione en los años 80, ¿no? Este metraje duraba como unos 156 minutos, 2 horas y media, y tenía escenas porno directamente. Por supuesto, no hechas con los actores de la película, porque John Gielgud o Peter O'Toole o Malcolm McDowell se hubieran pegado un tiro directamente, pero Bob Guccione aprovechaba, pues, cuando no estaban los actores delante, principales, y con actrices eróticas que había contratado, bueno, los mismos decorados, pues hacía escenas pornográficas, pues felaciones, eyaculaciones, penetraciones explícitas, sexo también homosexual, de todo, ¿no?
Y claro, la película pues todo quedaba muy extraño porque la fotografía no encajaba, las escenas pornográficas se veía que eran insertos, no tenían ningún tipo de sentido y además no pegaban con la película, porque si bien, como digo, Tinto Brass tiene su estilo propio, abusa mucho evidentemente de mostrar carne y de sexo y desnudo, pero es otra cosa, ¿no? El tipo tiene siempre un carácter artístico, no es pornográfico, ¿no? Lo que hace Tinto Brass, y se nota. Y la versión original, que yo la he visto, la tengo, pues creo que abusa también de muchas escenas de sexo, porque es Tinto Brass, pero bueno, cuenta más o menos la historia de cómo pues eliminan a Tiberio, y Calígula pues asciende al poder, y bueno, es un tipo que era pues muy peligroso, ¿no? Para el Imperio Romano, porque se reía de los senadores, también de la milicia. Él no conquistaba nunca nada, pintaba siempre la mona de que había conquistado, pero era mentira, y solo le interesaba pues estar liado con su hermana Drusila, y pues siempre pues la juerga y el placer, ¿no? Nada más. De hecho hizo senador a su caballo, bueno, todo un delirio. Era un tipo que no sabía gobernar ni reinar para el Imperio Romano, y ponía pues digamos que era como un dictador, evidentemente. Ponía en jaque pues el mantenimiento del Imperio Romano. Y esta primera versión, pues bueno, más o menos lo reflejaba, aunque como digo, abusaba de escenas de violencia, demasiado sexo todo el rato, y quedaba un poco desdibujada. Y luego la versión que todos conocemos, la posterior, la que tiene escenas pornográficas, pues era un despropósito, ¿no? Porque, por ejemplo, la escena en la que Calígula obliga a los senadores a que sus mujeres pues monten un burdel allí, pues en la corte, pues había escenas de penetraciones directas, ¿no? Parecía una película porno ochentera. Y es que no pegaba ni con cola, y era muy burdo, ¿no? Era muy burdo. O cuando, por ejemplo, iba a visitar Calígula a la mujer de Macro, al que luego, por cierto, la acusa de haber sido el que mató a Tiberio, pues ella supuestamente se está dando semen en el cuerpo porque eso le haría como rejuvenecer la piel, ¿no? Pero es que en la versión de Boccuccione se veía directamente unos tíos masturbándose y eyaculando en una fuente para que fuera luego depositado el semen en el cuerpo de esta mujer, ¿no? En fin, una cosa cutre y casposa. ¿Qué ha ocurrido? Pues se ha decidido restaurar la película y hacer un montaje definitivo, ¿no? La versión definitiva de Calígula, el corte final. Pues, igual que se ha hecho el corte final, por ejemplo, de Blade Runner o de Apocalypse Now, pues también le tocaba a Calígula, ¿no? Y pues se ha eliminado pues todas las escenas de pornografía de la película, se han quitado. La película se aumentó el metraje en unos 20 minutos, dura casi 180 minutos la película. Y además se ha hecho una cosa muy curiosa, porque la película, por lo visto, se habían rodado como 90 y pico horas, y se han aprovechado todos ese minutaje que había de extra, no las 90 horas, pero se ha cogido de esas 90 horas todas las tomas que había alternativas de la película. Es decir, en esta nueva versión no tiene ninguna toma igual a las versiones anteriores. Entonces, pues son planos alternativos, y claro, eso creo que hace que gane mucho la película, porque no es volver a ver la película igual. Coincidirán en algunos planos, pero la película en general son todo pues tomas descartadas o ampliadas en esos 90 horas que había extra de película, con lo cual queda una película mucho mejor, y al eliminar todo el material pornográfico queda una película que ya por fin se refleja pues la interpretación de Malcolm McDowell como Calígula, que es magistral, ¿no? Yo creo que junto con lo que hizo en La Naranja Mecánica es su mejor interpretación, ¿no? Se ve todo el complot político para ascender al poder, se ve toda su locura, cómo destruyó el Imperio Romano, cómo desprestigió el papel del Senado, cómo acabó con pues la milicia, cómo se reía de la guerra, y cómo pues era un tirano que se dedicaba pues a esclavizar a todo el mundo, prefería dejar al pueblo en la ruina y en la miseria. En fin, para mí es prodigioso. Y evidentemente se sigue manteniendo escenas de sexo y de desnudos, sobre todo desnudos, ¿no? Siempre hay algún desnudo de fondo, ¿no? De hombres desnudos, mujeres desnudos, pero escenas de sexo tampoco hay muchas, la verdad. Y creo que por eso gana mucho la película. El ambiente malsano se mantiene, toda la violencia cuando coge a estos que se van a casar, ¿no? Y pues al hombre le viola y a la mujer la viola, o cuando las escenas siguen siendo igual de fuertes, ¿no? Cuando a Gemelo, pues a su hermano, pues dice que la ha traicionado simplemente porque su hermano se cree que le va a envenenar, pues también magnífico. La máquina esta que utilizan para cortar cabezas, también, eso se mantiene. Toda la violencia y todas las escenas de desnudos y enfermizas se mantienen, pero se centra más en el papel de Calígula, que estaba desaprovechado en la primera versión, y en este pues se amplía. Y por supuesto, que no lo he dicho antes, la gran Helen Mirren también sale en esta película, como ya sabemos, hace de la mujer muy promiscua de Calígula,
pero aquí su papel se ve ampliado, claro, en la versión original y en la versión pornográfica se la veía en pantalla menos de una hora y aquí se la ve casi toda la película. Entonces eso también es otro gran avance. En fin, una película magnífica, en esta versión, insisto, las dos anteriores como si no existieran. Y aunque Tinto Brass parece que no ha visto bueno esta versión, creo que es la definitiva y que por fin se ha hecho justicia a una película que siempre ha tenido la polémica por este tema de la pornografía, pero que creo que como reflejo histórico de la figura de Calígula es muy brillante. En fin, si os ha gustado la crítica, amigos, ya sabéis, por suscribiros al canal, le dais el like y hasta la siguiente. Gracias.